Hace tan solo 30 años los científicos pensaban que algunos lugares de la Tierra eran estériles. Se pensaba que la vida en ellos era imposible, igual que tampoco parecía existir en otros planetas. 3,05 de pH y 72 grados de temperatura, muy típico de una fuente de ácido sulfúrico. Hace tanto calor aquí que la temperatura del suelo puede alcanzar los 93 grados centígrados. Bienvenidos al Valle de la Muerte. Criaturas de lo extremo. Calor. Sin embargo, algunos seres conocidos como extremófilos consiguen desarrollarse en ambientes que son extremadamente hostiles para la mayoría de los seres vivos. En los entornos calientes, la vida tiene que luchar contra las altísimas temperaturas y los abrasadores rayos del sol. A veces también hay sustancias tóxicas presentes, como el azufre o el mercurio. Y sin embargo hay seres que consiguen prosperar gracias a increíbles adaptaciones que interesan particularmente a los científicos. Siguiendo sus pasos, hemos visitado algunos de los lugares más calientes y menos hospitalarios del planeta. Cuesta imaginar que hace 10.500 años se extendía por este lugar una amplia sabana. El Sáhara es el desierto más grande y árido del mundo. Solo los tuaregs y unos cuantos aventurados se atreven a deambular por él. Regis Belville es uno de los pocos guías de camellos europeos. Es un auténtico experto en el desierto y el guía de Christian Peters, un investigador del CNRS y especialista en hormigas. Los dos buscan a la reina del desierto, la hormiga plateada. Para encontrar a las hormigas deben ir a una parte del Sáhara que recibe menos de 15 milímetros de agua al año. Durante los viajes en dromedario, es fundamental controlar la deshidratación, porque estás haciendo un esfuerzo considerable bajo el sol durante 8 o 9 horas de marcha diaria, y eso te hace estar siempre al límite. Corres el riesgo de que tu temperatura corporal se eleve notablemente y las consecuencias sobre el organismo pueden ser graves. En el calor del desierto, los animales deben soportar circunstancias extremas. Durante el día, el dromedario es capaz de elevar su temperatura hasta los 42 grados para sudar lo menos posible. Pero la hormiga plateada puede elevar su temperatura interna hasta los 54 grados, un auténtico récord de temperatura en el planeta. ¿Y sueles encontrar hormigas plateadas durante las travesías del desierto? Sí, muy a menudo. En todas las grandes regiones arenosas y hasta en la zona más árida del Sáhara, donde no nace la vegetación, también hay hormigas. Son capaces de sobrevivir donde ya no hay nada, ni siquiera otros insectos. La hormiga plateada es el único insecto capaz de cruzar la abrasadora arena durante las horas más cálidas del día. Christian y Regis quieren descubrir sus secretos. Mira, ahí hay un nido. Y sí, son ellas. Son las plateadas. Las Cataglyphis bombicina. Como ves, son plateadas, porque su abdomen está cubierto de densos pelos que reflejan la luz del sol.
La mata de pelos también tiene otra función: atrapar una fina capa de aire que aísla a la hormiga y reduce su transpiración y la pérdida de agua. Pero eso no basta para explicar la extraordinaria resistencia de este insecto. Por otro lado, tienen unas patas muy largas que las aleja de la arena abrasadora cuando caminan sobre ella. El abdomen de esta hormiga está a 4 milímetros sobre el suelo. A esa distancia la temperatura ya es 7 grados menor. Sus patas terminan en unas tenazas que se clavan en la arena. Con este tipo de calzado, las hormigas son capaces de recorrer más de 1 metro por segundo. A esa velocidad, la corriente de aire generada bajo su abdomen evita que se frían al instante. Menos equipados contra el calor, sus predadores directos, los lagartos por ejemplo, no soportan temperaturas del terreno superiores a 70 grados. Así que las hormigas tienen vía libre para recoger los cuerpos de los insectos que se han achicharrado bajo el sol y disfrutar de tan deliciosa barbacoa. Pero ¿cómo se orientan en un paisaje de dunas tan parecidas y son capaces de encontrar luego la minúscula entrada a su nido? Esta obrera trae un cadáver de vuelta al nido. Muchas hormigas utilizan la huella química para encontrar el camino hacia su nido. Pero aquí, en este entorno, la huella química no funciona, porque la arena siempre se está moviendo y no es una buena superficie para las moléculas. Así que esta hormiga tiene que saber dónde está mediante la vista. Entonces, ¿cómo hace? Podríamos pensar que las matas de hierba son su referencia, pero aquí no hay nada de eso. No abundan las matas de hierba. Los investigadores han descubierto que la hormiga es capaz de leer el ángulo del sol y de orientarse con relación a ese ángulo. Ciertas facetas de los ojos de las hormigas les permiten percibir líneas de luz en el cielo que resultan invisibles al ojo humano. Así que pueden determinar su posición por el ángulo que forma su cuerpo con respecto a estas líneas. Así que esta pequeña obrera ha traído esa pata de saltamontes desde el otro lado de la duna, sin seguir ningún rastro químico. Ha sido capaz de encontrar el pequeño agujero de entrada en su nido, únicamente mediante la orientación visual. No está mal, ¿eh? Orientarse mediante la vista en el desierto implica una forma muy concreta de organización de toda la colonia. Estas hormigas transportan a las obreras jóvenes. Todas las porteadoras corren en la misma dirección. ¿A qué viene semejante paseo? He seguido varias obreras y todas han venido hacia este nido. Está a 21 metros del primero y los dos nidos pertenecen a la misma colonia y tienen la misma reina. Esta especie no deja un rastro químico sobre la arena, así que las obreras mayores tienen que transportar a las jóvenes al nido nuevo para que trabajen en él. Esta sorprendente operación de transporte les permite a las jóvenes disponer de una referencia visual para encontrar los distintos nidos y pasar a integrarse plenamente en la vida de la colonia.
Cuando caminas sobre el desierto, solo puedes ver una pequeña parte de la colonia. La mayor parte de la colonia está enterrada bajo tierra, lejos del calor. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que solo ve esa reducida parte de su sociedad. Tras haber dominado al sol, la hormiga plateada ha encontrado la forma de servirse de la arena a su favor. Excavando en ella, las hormigas encuentran una agradable temperatura de 25 grados. Christian quiere descubrir cómo consiguen construir sus nidos en un material tan inestable como la arena. Parece, Christian, que el nido está debajo de esta mata de hierba limón. Aquí, a esta hierba se le llama svot. En épocas de extrema sequía, sin nada de lluvia, las raíces consiguen mantener intacta su estructura. Sin duda, eso se debe a los vientos del desierto. Aunque las raíces forman la estructura del tejado del nido, la hormiga plateada necesita unas habilidades especiales para excavar y dar forma a la arena. La capacidad para manipular la arena es esencial para la hormiga plateada, porque tiene que excavar cámaras subterráneas. Para conseguirlo, las hormigas sacan bolas de arena húmeda desde el interior hacia el exterior. Y eso lo consiguen agarrando las bolas con sus largas piezas bucales. Además de su longitud, estas piezas están cubiertas de pelos adhesivos que les permiten sujetar mejor las pelotas de arena. También deben cuidar la entrada del nido, porque se suele bloquear con arena. Y para ello han sufrido una extraordinaria adaptación del comportamiento. Utilizan las patas delanteras para empujar la arena. Las hormigas plateadas están adaptadas a estas condiciones del desierto. Su supervivencia depende del sol y de las dunas de arena. Pero el calor también puede hacer que el terreno se endurezca como la roca. La hormiga plateada no podría vivir en este desierto rocoso. El Valle de la Muerte es el segundo lugar más caliente de la Tierra. Esta región desértica del sur de California está protegida por una cadena montañosa de más de 4.000 metros de altura. Cuando el aire alcanza el otro lado de las montañas, ha perdido toda su humedad. La temperatura del aire puede alcanzar los 57 grados y la del suelo incluso los 93. Don Sada es uno de los pocos científicos que se han atrevido a adentrarse en este horno. Hace 2000 años este valle estaba cubierto por un lago de agua salada. El lago ha desaparecido por completo y ha dejado tras de sí una espesa costra de sal. En un lugar tan árido y desolador, ¿dónde puede refugiarse la vida? Aquí hay un remanso de agua. En este tipo de aguas estancadas vive un caracol. Sobrevive solo bajo la costra de sal. Solo se ha encontrado a esta especie aquí, en la sal del suelo del Valle de la Muerte. La sal es habitualmente bastante nociva para los caracoles, pero en este caso se trata de una especie perfectamente adaptada a este microecosistema. Este caracol se alimenta de un alga que solo crece aquí, bajo la costra de sal. Para sobrevivir en un ambiente tan corrosivo, su organismo secreta un líquido viscoso que lo protege de las quemaduras del sol.
Pero ¿qué hacen tantos caracoles aquí juntos? En verano, el suelo puede llegar a estar a 100 grados centígrados. Pero debajo de la costra de sal no sube por encima de los 55 grados. Solo hay caracoles en la cara este de la laguna. En el oeste no hay. Solo están donde el agua está más fresca. El agua procede de estas montañas que tenemos detrás. Viene hasta aquí por el subsuelo y en los lugares donde brota es donde puede haber caracoles. Al contrario de lo que uno pueda pensar, en el Valle de la Muerte hay numerosos y variados manantiales. Estos manantiales se han convertido en el último refugio de la carpa dentada. Antiguamente estos peces nadaban en un lago gigante. Hace poco más de 10.000 años, el lago retrocedió y los peces supervivientes quedaron aislados en manantiales donde la temperatura y la salinidad variaban considerablemente. Don Sada se dirige a uno de los manantiales más inhóspitos del Valle de la Muerte, donde vive una de las variedades de carpa dentada más resistentes del planeta. Sus antepasados sobrevivieron en estuarios donde había cambios muy bruscos en el nivel de concentración de oxígeno disuelto y en la temperatura, y donde todo era muy difícil. Tras haber sobrevivido a condiciones tan duras, cuando se transformó el Valle de la Muerte, hace como 1 millón de años, ya disponían de una base para sobrevivir a condiciones extremas. Ahora han desarrollado todavía más habilidades para sobrevivir en condiciones peores de las que había en esos estuarios, y por eso han conseguido quedarse y perdurar en el Valle de la Muerte. Esta variedad de carpa dentada puede soportar cambios en la temperatura del agua que varían desde los 4 grados del invierno a los 45 del verano. Para soportar estas variaciones térmicas, las células de su organismo fabrican una proteína de choque térmico. Este es un ambiente muy hostil para las carpas dentadas. La salinidad es más del doble que la del mar. El agua está a una temperatura de unos 40 grados y el oxígeno disuelto es menor a 1 parte por millón. Es un medio demasiado hostil, incluso para estas carpas. Muy pocas especies de pez pueden soportar este tipo de hábitat. Y cuando el nivel del agua desciende, sus condiciones de vida pueden volverse todavía más precarias. Mira esto. Una charca llena de peces. Han quedado aquí aislados porque el agua se ha evaporado río arriba y río abajo. Nunca había visto esto. Tiene que haber miles de carpas. Dentro de unos días habrán muerto todas. Para no quedar atrapadas, las carpas dentadas tienen que subir río arriba por este hilo de agua hasta el manantial. Muchas morirán en esta carrera contrarreloj. Pero las supervivientes volverán a repoblar el manantial el año que viene por su capacidad para reproducirse rápidamente y en gran número. Para mí es una lección de humildad ver cómo prospera la vida en condiciones tan duras. El desierto es caliente y seco, pero al final todo se reduce al agua. Si no hay agua, no hay vida. No hay nada más que roca.
No existirían estos relieves de las montañas sin el agua. El agua lo condiciona todo en el desierto. Hace miles de años, los manantiales de agua caliente que fluían de la actividad volcánica esculpieron estas rocas de piedra caliza conocidas con el nombre de travertino. En otro estado de Estados Unidos, en pleno corazón del Parque Nacional de Yellowstone, se puede contemplar en directo el proceso de formación de las rocas calizas. En este lugar hay más de 200 géiseres y de 10.000 fuentes termales. En algunos, la temperatura puede alcanzar los 100 grados. El parque de Yellowstone es en realidad un volcán gigante que se ha derrumbado sobre sí mismo. Yellowstone ofrece uno de los ecosistemas más ricos y mejor protegidos de Estados Unidos. Pero la lava continúa acumulándose a 10 kilómetros bajo el suelo. Cuando el agua de los ríos y arroyos penetra en el suelo por filtración, se calienta y aflora a la superficie de nuevo en forma de geyser. Este agua no solo está hirviendo, sino que es altamente tóxica, pues se mezcla con azufre y mercurio en su ascenso a través de las rocas. El microbiólogo Gil Geisy tiene interés por la Zygogonium. Este alga presenta una enorme concentración de mercurio, altamente tóxico. Sin embargo, el alga está en la base de una increíble cadena trófica. Aquí tenemos una alfombra de algas. Aquí el agua es muy ácida. Tiene un pH en torno a 2, o sea, la misma acidez que el vinagre. Por eso me pongo estas rodilleras, para proteger la ropa. Como veis, un día se me olvidaron y se me rompió el pantalón. Las alfombras de Zygogonium están compuestas de algas verdes filamentosas que dan refugio a una diversa comunidad de microorganismos, entre ellos al alga chlorella, un tipo de alga unicelular, y también a diversidad de bacterias. Y esas bacterias son las que concentran el mercurio del agua en la alfombra de algas. Este ambiente en los límites de la vida es sin embargo la cuna de las larvas de la mosca soldado. La mosca adulta pone los huevos sobre la alfombra de Zygogonium y el manto de algas los protege de los predadores. Además, le sirve de fuente de alimento. Al alimentarse directamente de la Zygogonium, las larvas de mosca ingieren también el mercurio. Habitualmente, las sustancias tóxicas como el mercurio se transmiten a lo largo de la cadena trófica y su nivel aumenta de un eslabón a otro. Mira esto. Este es un insecto que se alimenta de las larvas de mosca soldado. Lo normal es que la concentración de mercurio en esta especie sea más alta que la que tienen las larvas de mosca soldado. Con tal concentración de mercurio, todos los animales que dependen de la Zygogonium deberían morir rápidamente envenenados.
Pero contra todo pronóstico, el nivel de mercurio encontrado en el cuerpo de los predadores es realmente bajo. Las larvas de la mosca, el primer eslabón de la cadena, parecen haber encontrado una defensa contra este veneno. Aquí hay una grande. Mide aproximadamente 3,5 centímetros. Le faltan 1 o 2 días para transformarse en adulto. ¿Qué tipo de adaptación les ha permitido protegerse contra los efectos del mercurio? Esta es la tripa de la larva de la mosca soldado. Aquí sospechamos que hay una bacteria que desintoxica el mercurio que ingiere la larva cuando se alimenta de las algas. Sospechamos que se trata de un tipo de bacteria similar a las que existen en nuestro entorno y que transforman el mercurio de su forma tóxica a una menos tóxica. Y es posible que las larvas hayan ingerido estos microorganismos y que ellos se hayan adaptado a vivir en su tripa y ayuden a eliminar el mercurio, que de otra forma se acumularía en dosis más altas en sus tejidos. Las larvas de la mosca han sido capaces de aprovecharse de los microorganismos que se encuentran en las aguas tóxicas de Yellowstone. El parque de Yellowstone se está transformando a medida que conversamos. Se están formando nuevas fuentes termales. Se están produciendo nuevas reacciones químicas en el agua. Y los microorganismos que se encuentran en ella se tienen que adaptar o están condenados a desaparecer. Por encima de una temperatura determinada, solo las bacterias son capaces de resistir. Estas bacterias son las responsables de una extraordinaria gama de colores. Estos colores indican la presencia de microorganismos termófilos. Esto es, microorganismos que solo viven entre los 45 y los 70 grados. ¿Qué tenemos aquí, John? 3,05 de pH y 72 grados de temperatura. Los biólogos Tim McDermott y John Barley estudian estos microorganismos. Ácido de las baterías hirviendo, mejor que no se derrame. No, pero a estas bacterias no les importaría. De hecho, viven aquí todo el tiempo y les encanta. Es su hogar, dulce hogar. En los lugares como Yellowstone, la gente puede ver realmente a los microbios. A menudo se piensa que los microbios son tan pequeños que hace falta tener un microscopio para verlos, pero en este caso hay tantos que forman alfombras espesas. Para comprender la cantidad de bacterias que están presentes en una de estas alfombras, hagamos un viaje al interior de nuestras bocas para echarle un vistazo a la placa dental. Nuestra placa dental está compuesta por miles de bacterias que se juntan para formar un continuo. En otra escala de medición, encontramos millones o miles de millones de bacterias formando estos mantos de bacterias de Yellowstone. Muchas veces vemos a los visitantes del parque aquí parados, y yo creo que cuando ven este color piensan que son las piedras. No se dan cuenta de que son bacterias vivas. Mira. Las algas han formado un manto muy espeso. Tienen varios centímetros de grosor. Las bacterias tardan mucho tiempo en formar un manto así que si de repente cayese una fuerte tormenta y agujerease la alfombra de bacterias, los huecos tardarían semanas o meses en cerrarse. Esto contrasta con las alfombras de algunos manantiales calientes donde las bacterias se multiplican en un día o dos, regenerando el manto muy rápido.
Esta regeneración es de hecho el resultado de un complejo mecanismo. Para formar una alfombra bacteriana, las bacterias se adhieren a la superficie. Luego les crecen unas fibras moleculares que les permiten unirse formando una masa. Finalmente, las bacterias se reproducen y multiplican hasta formar un manto compacto y bastante grueso. Por lo menos 4 o 5 centímetros de grosor. Mira qué colores. Marrón oscuro en la superficie, verde claro y luego los rosados y rojos del fondo. Estos microorganismos se concentran atendiendo a distintas preferencias por la luz del sol. Los diferentes colores corresponden a los distintos pigmentos. Las longitudes de onda de la luz que captan son distintas y por eso se ven diferentes colores. El pigmento naranja puede proteger a las células contra los rayos UVA, por ejemplo, y se encuentra en zonas con alta exposición a la luz, mientras que estas capas verdes se encuentran más hacia el fondo. Cuanta más luz, más fuertes los colores de los pigmentos, más o menos como nuestra piel que oscurece al exponernos al sol. Las alfombras de microbios son un manjar para las moscas de Yellowstone. Y además las protegen contra los predadores. Bueno, contra la mayoría. En su búsqueda de alimento, la araña lobo no duda en adentrarse en el agua hirviendo. Pero solo las más robustas sobrevivirán a la experiencia. Debido a la altitud, muchas de las fuentes termales de Yellowstone tienen un punto de ebullición que puede alcanzar los 100 grados. Pero a pesar del calor circundante, algunas plantas consiguen crecer en torno a esas fuentes. Casi alrededor de cualquier fuente termal hay hierbas de diverso tipo que consiguen crecer a pesar de la temperatura del agua. El agua se enfría rápidamente a esta altura y permite que crezcan las plantas. Algunas plantas son muy interesantes. Una de ellas es el Dicantelium, en su nombre científico, también conocida como hierba del pánico. Se parece a los hierbajos que te pueden salir en el jardín de casa. Es esa hierba de ahí, la de los bordes morados y hojas verdes. En las raíces de esta planta crece un hongo muy concreto y unos investigadores de la Universidad del Estado de Montana han demostrado que el hongo que crece en ella es lo que le permite crecer a esta temperatura y aguantar el calor. Todavía no se conoce el mecanismo por completo, pero de alguna forma el hongo proporciona algún tipo de protección o hace que la planta reaccione y se proteja de las altas temperaturas. Solo las plantas más resistentes han conseguido adaptarse a tan inhóspitas condiciones. La temperatura del agua también es un obstáculo para la reproducción de microorganismos. El color verde de estas aguas se debe a los microorganismos que habitan en ellas. Tales microorganismos poseen clorofila, el pigmento que capta la energía del sol. Pero por encima de los 72 grados la fotosíntesis se hace imposible. En el segundo manantial, el de la derecha, la temperatura alcanza los 80 grados. El agua está roja y contiene otro tipo de microorganismo. Las diferencias entre la temperatura representan una auténtica frontera física para las formas de vida microscópica.
Los sorprendentes colores de los bordes de estos manantiales son de hecho el resultado de un increíble mecanismo biológico, la quimiosíntesis. La diferencia entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis está en la fuente de energía. Todos sabemos que los árboles, las plantas y las hierbas utilizan el sol como fuente de energía, la energía solar. Sin embargo, las bacterias que participan en la quimiosíntesis utilizan los minerales como fuente de energía. El arsénico, el hierro, el azufre, el ácido sulfídrico, el hidrógeno, todos ellos son buenas fuentes de energía para las bacterias que los utilizan de forma regular. Y Yellowstone es un lugar increíble para encontrar este tipo de bacterias y estas formas de metabolismo. Incluso es posible determinar la composición química de las fuentes termales observando simplemente su color, que señala la presencia o ausencia de ciertos minerales. Bien, John. Vamos a coger una muestra de aquí para ver la concentración de azufre de este manantial en concreto. Nosotros pensamos que en este manantial hay bacterias que oxidan el contenido de azufre generando azufre elemental, y por eso el agua es de color amarillo. Digamos que el azufre está asociado a ciertas clases de bacteria, pero luego vamos a coger otra muestra de ahí donde no haya amarillo, y supongo que ahí no habrá azufre. Veremos si tengo razón. Tenía razón. El color azul indica la presencia de mucho azufre en esta fuente en particular, mientras que el color transparente indica que no hay azufre. Para nosotros esto es importante porque hay microbios que utilizan el azufre como fuente de energía. Realmente se lo comen. Nosotros decimos que comen en el Hard Rock Café. Otros microbios se envenenan con el azufre. Es cuestión de quién puede utilizar qué. A veces el azufre es un alimento y a veces un veneno. Así funciona el mundo microbiano. Algunas bacterias consiguen incluso encontrar energía en las partes más insospechadas del parque, en las profundidades del lago de Yellowstone. Para observar estas bacterias, los científicos utilizan un robot dirigido por radiocontrol y equipado con una cámara y multitud de captores. Lo que descubren es un mundo mucho más fascinante de lo que se imaginaban. Bajo el agua, las emisiones de gas se hacen visibles. Miles de burbujas emergen de las entrañas de la Tierra. Las fuentes termales afloran incluso en las zonas más profundas del lago. Y ellas también son el primer eslabón de una cadena alimenticia. Miles de microorganismos se concentran en anillos alrededor de estas fuentes. ¿Pero qué son? ¿De qué se alimentan? Para saber más, John y Tim toman muestras de los microorganismos con ayuda de una red. Veo copépodos y dafnias. Los dos son crustáceos. Son primos de las langostas y de los cangrejos, pero son diminutos y constituyen una parte muy importante de la cadena alimentaria. Las dafnias y los copépodos son crustáceos microscópicos. Filtran el agua y se alimentan fundamentalmente de plancton. Pero en el lago de Yellowstone encuentran además otra fuente de alimento:
Básicamente, se sienten atraídos por los flujos hidrotermales que forman una columna desde el lecho del lago hasta la superficie. Esas columnas están llenas de bacterias que acuden a los flujos hidrotermales, y los copépodos y las dafnias forman un anillo alrededor y se aprovechan de la rica fuente de alimento. Las dafnias y los copépodos se convierten a su vez en una importante fuente de alimento para muchos peces que pueblan el lago, especialmente para el salmón. Gracias a las fuentes hidrotermales, el lago de Yellowstone es de hecho un oasis de vida. A todas las fuentes termales que hay por el fondo del lago de Yellowstone, las llamamos fuentes hidrotermales. Están sumergidas bajo las aguas y son como las fumarolas que se forman en el mar. Y es realmente bajo el mar donde afloran las fuentes hidrotermales más calientes del planeta. Su temperatura puede alcanzar los 400 grados. Estas fuentes hidrotermales surgen en las dorsales oceánicas, donde se produce la separación de las placas continentales. A miles de metros de profundidad, el agua del mar se filtra por las fallas y se calienta rápidamente al contacto con el magma. El efecto son las profundas fumarolas o fuentes hidrotermales. Vamos a bordo del Atalante, un buque científico del Ifremer encargado de estudiar las fuentes hidrotermales. Este buque es un auténtico laboratorio flotante. A bordo del buque, la microbióloga Marie-Anne Cambon-Bonavita se prepara para descender al abismo. Y en esta zona hay cantidad de agujeros que pueden ser chimeneas. Anne se sube al Nautilus, un submarino en miniatura capaz de sumergirse a una profundidad de 6.000 metros. El Nautilus y su tripulación se adentran en la noche permanente del abismo. El descenso llevará casi 2 horas. Para guiarse en la oscuridad, la vida abisal fabrica su propia luz. A 4.000 metros de profundidad, la oscuridad es total. Si no hay luz, tampoco hay fotosíntesis, de modo que los minerales son la base de un ecosistema cuya riqueza no deja de sorprender a los científicos. Hay una rica biomasa en torno a las fuentes hidrotermales. De hecho, los científicos lo llamaron oasis cuando lo descubrieron en 1977. La razón es que hay una cadena alimentaria muy específica que depende de la quimiosíntesis. La quimiosíntesis se basa en la química volcánica de las fuentes hidrotermales, consistente en compuestos de hidrógeno, metano y ácido sulfídrico, que luego utilizan los microorganismos para producir materia orgánica. Estos microorganismos sirven de alimento a otros seres y así surge toda una fauna en torno a estas fuentes. Algunos microorganismos solo viven por encima de los 80 grados de temperatura. Los científicos han llegado a observar microorganismos capaces de reproducirse a 113 grados.
En tales condiciones, las bacterias ceden su sitio a organismos más evolucionados, las arqueas. Son unos organismos muy evolucionados que han sufrido adaptaciones singulares de su membrana celular, que es fluida solo a altas temperaturas. Si las cambias a 60 grados, es como si quedasen congeladas. Toda su química celular, sus proteínas, sus enzimas, están adaptados a las altas temperaturas. Se pliegan de diferentes formas y su ADN está muy protegido para garantizar la estabilidad a altas temperaturas. Son organismos muy evolucionados y perfectamente adaptados a estas condiciones. Algunas fuentes hidrotermales expulsan ácido sulfídrico, un gas fatal para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, estos gusanos parecen estar encantados en medio de este ambiente hostil. Las branquias rojas flotan en el agua caliente. Las branquias extraen el ácido sulfídrico. Su sistema digestivo ha sido sustituido por una especie de bolsa llena de microorganismos. Los microorganismos transforman el gas sulfídrico en la materia orgánica que necesitan los gusanos. La simbiosis es perfecta. Gracias al brazo articulado del Nautilus, el equipo ha podido recoger varias muestras para llevarlas al laboratorio. Yo creo que son los mismos camarones que hay en todas partes, solo que en diferentes estadios, jóvenes y adultos. Los camarones son una de las especies que más abunda en las fuentes hidrotermales. Hay uno en particular, reconocible por su cabeza hinchada, que ha llamado la atención de los científicos. El Remicaris, una especie de camarón de aguas calientes, efectúa un proceso de simbiosis en la cabeza. Lleva en ella varios tipos de bacteria capaces de procesar el metano, el ácido sulfídrico y el hierro para producir materia orgánica. Además, también tiene otros microorganismos en el sistema digestivo que le abastecen de más materia orgánica. A cambio, el camarón vive permanentemente en la zona donde se mezcla en el agua del mar y estos fluidos para alimentar a las bacterias. Los científicos empiezan ahora a entender cómo se organiza la vida en torno a las fuentes hidrotermales. En cada nueva expedición encontramos alguna especie nueva en las fuentes hidrotermales. La razón es que estos hábitats están muy separados unos de otros. Entre dos fuentes hidrotermales puede haber cientos de kilómetros, de modo que la vida se ha tenido que adaptar a cada fuente en concreto. Todos los años se descubren numerosas especies en torno a estos ambientes extremos. ¿Aparecieron las primeras formas de vida de la Tierra en las fuentes hidrotermales? La hipótesis ha entrado en el debate de la comunidad científica. Lo cierto es que el descubrimiento de organismos adaptados a aguas muy calientes y que utilizan los minerales como fuente de energía ha echado por tierra los conocimientos que se tenían sobre la vida, hasta el punto de que en la actualidad algunos científicos creen que la vida podría desarrollarse hasta en los planetas más inhóspitos. Los organismos termófilos no solo superan los límites de la vida, sino que exceden los límites de nuestro conocimiento.